Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar el segundo cuatrimestre, tal como estaba previsto. Le vamos a dedicar 3 clases a la ética kantiana y a la segunda parte de la explicación que habíamos empezado en el primer cuatrimestre y que habíamos dejado inconclusa. Les recomiendo que lean el material de Carpio, el capítulo correspondiente a Kant, no completo, sino hasta donde está señalado en el programa, es decir, hasta la ética formal inclusive. Ya la estética no la vamos a ver. Así que bueno, vamos a comenzar ya mismo con eh, una forma de retomar lo que estábamos viendo. Bueno, recuerden que la filosofía de Kant tiene 3 partes. Una es la estética trascendental, de la cual hoy volveremos a hablar algo. La lógica trascendental, de la cual hoy también volveremos a hablar algo. Y la dialéctica trascendental. Recuerden estas 3 palabras: estética, lógica y dialéctica. Empezamos por atrás, en realidad estamos retomando por la dialéctica trascendental. Podríamos decir, la dialéctica trascendental estudia la razón. Las facultades de la razón son básicamente 2: la sensibilidad y el entendimiento. Pero a esas 2 capacidades, la sensibilidad y el entendimiento, la sensibilidad la estudia la estética trascendental. El entendimiento lo estudia la analítica o la lógica trascendental. Pero a la razón, en cuanto capacidad suprema del pensamiento, la estudia la dialéctica trascendental. ¿Cuál es la diferencia entre la lógica y la dialéctica? La lógica estudia categorías, conceptos que tienen algo que ver con la realidad fenoménica que nos circunda. Bueno, la estética trascendental fundamentalmente estudia intuiciones. Ya volveremos sobre este tema. Las intuiciones son algo así como la percepción que tenemos nosotros de los fenómenos. En cambio, la dialéctica trascendental es la última parte de la razón pura, porque aquí lo que vemos es justamente cómo se sintetiza, esto es, cómo se produce el material que le da el entendimiento y elabora las ideas trascendentales. Ideas que comparte, según Kant, todo ser humano y que tienen que ver con el alma, vamos a decirlo, con la esencia de lo humano, el mundo, vamos a decir, la esencia de la naturaleza, y Dios, que es la esencia de la inteligencia. Kant la relaciona con la ciencia de la metafísica, a la dialéctica trascendental. Alma, mundo y Dios. No son fenómenos, no son fenómenos. ¿Por qué? Porque el alma, como ustedes saben, o la esencia de lo humano no se puede ver. Podemos inteligir, podemos pensar que lo humano es distinto de lo animal o es una sustancia totalmente diferente de otras sustancias. Lo mismo pasa con la unidad de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la unidad de la naturaleza? Bueno, el mundo material, el mundo fenoménico, tiene ciertamente una unidad, que es la que está establecida a partir de la, digamos, de la química o de las leyes de la física que explican de manera universal el funcionamiento mecánico de todos los fenómenos. Bueno, esta era la física newtoniana en la que se había inspirado Kant. Hoy sabemos que la realidad es muy diferente de lo que se pensaba hace 2 siglos. Pero a nosotros, hoy por hoy, lo que nos interesa es entender el planteo de Kant en términos filosóficos y no tanto en términos de la física, por ejemplo, de la física cuántica.
¿Y por qué interviene Dios en este planteo filosófico? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios interviene porque hay que explicar para el hombre del siglo XVIII, ¿no es cierto? Para el hombre del siglo XXI no sé si es necesaria esta explicación. ¿Por qué se da una unidad eh, en el sentido de la lógica? ¿Por qué la matemática, la lógica, los principios ontológicos que hemos visto de la identidad, de la no contradicción, de la razón suficiente, del tercero excluido, etcétera? ¿Por qué esos principios existen desde siempre y para siempre? Bueno, nosotros hoy sabemos que en realidad son reglas formales independientes de nuestra experiencia. Kant, justamente por considerarlas independientes de nuestra experiencia, entendía que tenían un sentido, pero ese sentido no era científicamente tematizable, no lo podían estudiar las ciencias. Y este es el objetivo con el que vemos la filosofía de Kant, los límites de la razón, cuando la razón no puede trascender, ir más allá de sus propias capacidades. La capacidad de la razón humana está acotada, está limitada ¿a qué? A lo empírico. Y tanto la esencia de lo humano, como la esencia de lo natural, como la esencia de la inteligencia, a la que llamamos Dios, son entidades no empíricas. Si son no empíricas, ¿significa que no existen? No, significa que sí existen. Lo que pasa es que no sabemos exactamente qué son. Recuerden la distinción inicial que hemos hecho en la filosofía de Kant. Hay un mundo fenoménico y un mundo nouménico. El mundo nouménico es el mundo en sí. ¿Sí? Ese mundo es incognoscible. En cambio, el mundo fenoménico no es incognoscible. Es un mundo que nos permite manejarnos con el control de la experiencia. Recuerden esta última afirmación de Kant. Todo conocimiento se origina en la experiencia, pero no todo conocimiento se deriva de ella. Tenemos conocimientos que se derivan de la experiencia, por ejemplo, los elefantes pueden pesar entre 800 kilogramos y 1200 kilogramos, los elefantes adultos. Bueno, esto es una generalización que nosotros establecemos a partir de un número, podríamos decir, amplio de casos considerados. Pero no hemos visto ni a todos los elefantes pasados, ni veremos a todos los elefantes futuros. No los vamos a ver. Sin embargo, la ciencia se basa en estas observaciones. La experiencia regula, limita, acota nuestros conocimientos. En cambio, si yo, por ejemplo, dijera la esencia de lo humano es el mal o es la búsqueda de explicaciones, estaría cometiendo tal vez una interesante afirmación, pero no tengo cómo comprobarla. En cambio, los elefantes, si en algún momento comienzan a pesar más del rango que acabo de decir, entre los 800 y los 1200 kilos, voy a poder establecer un ajuste a mi afirmación. ¿Qué ajuste puedo hacer a una afirmación inverificable, como la esencia de lo humano? ¿Verdad que ninguna? Bueno, la pregunta que se va a hacer entonces Kant es cómo son posibles, es decir, cómo sabemos si son legítimos los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Recuerden, tenemos juicios a priori y juicios a posteriori. Los juicios a priori son verdaderos independientemente de su comprobación empírica. Son independientes de la experiencia.
Por ejemplo, si yo digo un león es un mamífero, este juicio o esta proposición es verdadera independientemente de la experiencia, porque en el concepto de león está el rasgo de ser mamífero. En cambio, si yo digo, por ejemplo, este león tiene 80 años, esta afirmación es una afirmación a posteriori. Será verdadera si puedo determinar la edad del león y puedo, en todo caso, demostrar que es la edad que acabo de decir, o sea, 80 años. ¿Qué pasaría si yo digo, este león se llama Horacio? Bueno, esta afirmación es una afirmación, podríamos decir, sintética. Agrega al sujeto información que no está en el concepto. Un león se puede llamar Horacio o se puede llamar de cualquier manera. Ese es un juicio sintético. Por lo general, los juicios sintéticos son a posteriori. Pero también tenemos juicios sintéticos a priori, que son aquellos independientes de la experiencia, pero que en el sujeto aparece ya, o mejor dicho, no aparece, no está ninguno de los rasgos del predicado. Por ejemplo, 7 más 5 es igual a 12. 12 sería el predicado que no está contenido ni en 7 ni en 5. Por eso los juicios de la matemática son sintéticos a priori. La pregunta entonces es, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, no en la matemática, que ya vemos que son posibles, sino en la metafísica? La respuesta será, no son posibles. Bien, seguimos con la revisión de la dialéctica trascendental. El problema que tiene la metafísica es cuando intentamos examinar las ideas trascendentales, que como vimos son tres: la esencia de lo humano o el alma, la esencia de la naturaleza o el mundo y la esencia de la inteligencia o Dios. Podemos llamar de esta forma: la disciplina que estudia la esencia de lo humano es la psicología. No actualmente, en la época de Kant. De la misma manera que se llamaba cosmología la ciencia que estudiaba la unidad del mundo. Mucho antes de los viajes espaciales y mucho antes de que se concibiera como concebimos hoy, gracias a la astronomía, no a la cosmología, a la astronomía, sabemos que el universo es mucho más amplio y extenso que los sistemas planetarios, el sistema planetario que llamamos sistema solar, el Sol y los 9 planetas. Bueno, no está claro que el alma exista, ni tampoco que sobreviva el cuerpo. No está claro, no podemos saberlo. Nadie ha regresado de la muerte para confirmarnos si el alma, es decir, si la esencia de lo humano existe o no, o es tal como nosotros la podemos pensar. Las 4 antinomias sobre el mundo tampoco se pueden resolver. Por ejemplo, ¿es finito o infinito el mundo? Es decir, ¿el universo tiene límites o no los tiene? ¿La sustancia es simple o compleja? Es decir, en algún punto las sustancias se descomponen hasta cierto grado y luego ya no se pueden seguir descomponiendo. En ese caso habría sustancias simples. Bueno, no, la sustancia no es una entidad material, es precisamente una entidad, una unidad metafísica. Si hay libertad o necesidad, es decir, si las cosas ocurren porque algo las explica o si ocurren por azar. Y finalmente la pregunta de si existe o no existe Dios, como entidad que regula el sentido y la inteligencia. Bueno, la teología
sería la tercera disciplina coincidente con las tres ideas trascendentales. Ninguno de los tres argumentos para demostrar la existencia de Dios puede probarla. Volveremos, en todo caso, la semana que viene a ver el argumento ontológico, el argumento cosmológico y el argumento físico-teológico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Así como existe la física, la matemática o la biología, no puede existir la metafísica, en tanto ciencia. ¿Por qué? Porque los libros de metafísica nos muestran solamente aquello a lo que aspira la razón humana, pero no son científicos. Sería muy bueno para todos nosotros saber que existe Dios regulando nuestros comportamientos y regulando el sentido de nuestra existencia. Bueno, no lo sabemos. Y en términos científicos, no lo sabremos nunca. Puede ser que en la evolución de la inteligencia humana descubramos otras formas que no sean la forma científica de saber, puede ser. De hecho, otras civilizaciones, otras tradiciones humanas, han desarrollado conocimientos para los cuales la certeza de la existencia de Dios está fuera de toda duda. Bueno, pero para nuestro sistema lógico de conocimiento no tenemos forma de probar. Ojo, tampoco podemos probar que no existe Dios, y en esa incertidumbre transita la existencia humana. Bueno, pensemos en esto. La razón humana busca resolver las cuestiones últimas planteadas a raíz del conocimiento proporcionado por el entendimiento. No obstante, esta facultad es incapaz de resolver su esfuerzo en conocimiento científico alguno. Dicho de otra manera, por tercera vez, nos interesaría saber, por ejemplo, si somos libres o si obramos porque una inteligencia superior determina necesariamente nuestros movimientos y nuestras acciones. ¿No sería bueno conocer si hay un destino? ¿Cuál será el destino de cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. Ahora, no lo podemos tomar científicamente, lo podemos tomar literariamente. La gente supersticiosa que cree, no sé, en las cartas astrales, no lo tomen, la noción de superstición no la tomen despectivamente. Tómenla como una noción alterna a la noción del conocimiento académico. Nosotros en el instituto, en la facultad, etcétera, no podemos enseñar más que la ciencia. ¿Por qué? Porque está regulada la legitimidad de los conocimientos que se imparten. Por lo tanto, podemos investigar la astrología en términos de curiosidad científica, pero no en los propios términos de la astrología. Ahora, vos querés creer en la astrología, cree todo lo que quieras como ciudadano. Cuando te conviertas en psicopedagoga, no quieras enseñar a tus pacientes o a tus alumnos nada de la astrología como principio que determina el comportamiento de la gente, porque esto sería algo supersticioso, no sería algo académicamente respetable. La razón entonces busca resolver las cuestiones últimas a raíz del conocimiento proporcionado por el entendimiento. Acuérdense de estas tres partes de la razón práctica: la sensibilidad, el entendimiento, ¿sí? Y la razón. La razón como la máxima facultad para pensar. El entendimiento puede pensar, pero piensa dentro de los límites de la experiencia. Si excedemos los límites de la experiencia, vamos a la razón. Y ahí es donde no tenemos fenómenos con los que verificar o acotar el desarrollo de nuestra inteligencia a través de la razón.
Tenemos entonces las ideas o los conceptos puros, que son el alma, en el orden, el mundo, el alma y Dios. En estos se producen las unificaciones ideales. En la del mundo o la naturaleza, la totalidad de fenómenos externos. En la del alma, los internos, es decir, la composición esencial de la inteligencia humana. Inteligencia que no es solo para conocer, también los afectos, los sentimientos, bueno, los miedos, los deseos, etc. Y en la de Dios, la condición de posibilidad de todo fenómeno, es decir, la unidad de la inteligencia más allá de lo humano. Las categorías no son los conceptos puros. Las categorías son los conceptos, perdón, las categorías se llaman también conceptos puros, pero del entendimiento, no de la razón. Recuerden, la razón arriba, el entendimiento en el medio, la sensibilidad más abajo. Las categorías solo son aplicables a los fenómenos, no a ideas de las cuales no tenemos experiencia empírica alguna. Al contrario que en las matemáticas y en la física, no hay posibilidad de elaboración de juicios sintéticos a priori en la metafísica. Lo dije una vez y lo voy a repetir muchas veces. ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori? Sí, en la matemática. En la metafísica no son. Bueno, ahora vamos a determinar por qué las intuiciones. Acá está mal, dice deducción trascendental, pero esto no es la deducción trascendental de las categorías. Lo que estamos tratando de determinar es por qué espacio y tiempo son intuiciones y no conceptos. Fundamentalmente hay dos intuiciones, que son las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. Lo que digamos del espacio lo podemos decir también del tiempo. El espacio no es un concepto empírico extraído de experiencias externas. ¿Cómo que no? Claro, porque para poner ciertas sensaciones en relación con algo exterior a mí, es decir, con algo que se halle, que se encuentre en un lugar del espacio distinto del que yo ocupo, e igualmente para poder representármelos unas fuera de otras, y por tanto no solo como cosas distintas, debo presuponer de antemano la representación del espacio. Dicho en fácil, puedo ver las cosas porque están en el espacio, pero no puedo experimentar el espacio por sí mismo, porque el espacio es la condición de posibilidad para que yo pueda percibir. Pensémoslo en estos términos. Para que yo pueda ver mi reflejo, necesito el espejo. Pero no puedo ver el espejo con un espejo, porque en ese caso se reflejarían los dos espejos y yo, intentando ver mi imagen en uno de los dos espejos, quedaría fuera de la reflexión, digamos, de la relación de reflejo que establecen los dos espejos. Bueno, pensémoslo así. No puedo ver, por ejemplo, esta tijera, no la puedo ver, la voy a poner acá para que ustedes la puedan ver, no la puedo ver si no estuviera en el espacio. ¿Qué pasa si yo saco el espacio? No tendría forma de distinguir, por ejemplo, la parte anterior de la posterior, la parte delantera de la trasera, la parte superior de la inferior, la parte derecha de la izquierda. Estas relaciones son condiciones de posibilidad para que yo pueda percibir en el espacio este objeto. Vamos a poner uno a la derecha, desde mi lectura es a la derecha, ¿no es cierto? O lo pongo arriba para que quede más claro. El marcador verde está sobre la tijera. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo.
¿Qué pasaría si no existiera el espacio? Este es el primer argumento. Si no existiera el espacio, no podría establecer la relación que establezco de estar encima de o debajo de un objeto determinado. Vamos al segundo argumento. Es muy simple. El espacio es una representación necesaria a priori, es decir, independiente de la experiencia, que sirve de base a todas las intuiciones externas. Es decir, intuiciones externas, recuerdan qué significa, ¿verdad? Significa, una intuición externa significa la captación o la percepción que tengo o que tiene el sujeto respecto de lo que ocurre fuera de él. No podemos representarnos la falta de espacio, aunque sí podemos pensar un espacio vacío. El espacio es una condición de posibilidad de los fenómenos, no una determinación que depende de ellos. Y es una representación a priori en la que se basan necesariamente los fenómenos externos. En consecuencia, no podemos representar, o mejor dicho, esta representación no la podemos considerar mediante la experiencia, porque justamente es una condición de posibilidad que permite el tiempo cualquier otra representación a partir de ella. Y tenemos el último argumento. El espacio es una magnitud dada infinita. El espacio no tiene límites. ¿Por qué? Porque no es una categoría fenoménica, sino porque es una categoría lógica, que forma parte de la razón pura. No como la idea de Dios, sino porque la idea de Dios a mí no me condiciona para que pueda pensar otra cosa. En cambio, la intuición del espacio me permite, entre otras cosas, percibir los objetos externos. Debo pensar cada concepto como una representación que está contenida en una infinita cantidad de diferentes representaciones posibles. Por ejemplo, si todos tuviéramos una tijera en la mano, comprenderíamos que tenemos distintos objetos con el mismo nombre. Y el mismo nombre es justamente el concepto de tijera. Espero ser claro con este ejemplo. Todos tenemos una tijera, pero en realidad lo que hace posible que digamos que es una tijera es la palabra que nombra a este objeto. Y es una palabra estabilizada en la referencia, de tal manera que todos los hablantes de la misma lengua reconocemos como el mismo objeto. Es más, podemos cambiar de palabra, usar la palabra en francés o en alemán o en inglés, y sin embargo el objeto sería referido por distintas palabras, pero sería el mismo concepto. Bueno, millones de tijeras explican la existencia de un concepto. Pero el espacio es único, no es un concepto. No hay una característica que lo subsuma. Ningún concepto en cuanto tal puede pensarse conteniendo en sí una multitud de representaciones. Así es, no obstante, como se piensa el espacio, ya que todas sus partes coexisten ad infinitum. La originaria representación del espacio es una intuición a priori y no un concepto. Bien, con esto vamos a terminar la clase de hoy y seguimos la semana que viene. El entendimiento es una facultad de conocer mediante conceptos. La sensibilidad es una facultad de conocer mediante intuiciones. Conocer mediante conceptos quiere decir juzgar. Esto es realizar juicios. Por lo tanto, todos los actos del entendimiento son producción de juicios, es decir, juzgar. ¿En qué consiste el juzgar? En enlazar representaciones. En todo juicio hay un enlace
entre una representación que aparece en el sujeto con otra que aparece en el predicado. Pensar entonces es un acto de síntesis o un enlace de representaciones. La pared es blanca, el elefante es grande, la flor tiene perfume. Cualquiera de estos juicios lo que hace es enlazar un sujeto con un predicado. Los diferentes modos en que el juicio enlaza las representaciones, independientemente de la naturaleza de esas representaciones, tiene que ver con las formas del juicio, tal como la establece la lógica formal. Y sobre esto volveremos la semana próxima. Simplemente lo dejo indicado. El fenómeno cognoscitivo tiene que ver con la forma, la materia y la facultad. La facultad es la facultad de la razón, que pueden ser tres. La del pensamiento, empiezo de abajo hacia arriba. La razón, o facultad de pensar por sí misma, el entendimiento, o la facultad de formular juicios, y la sensibilidad, o la facultad de percibir fenómenos. De la estética trascendental, que es la rama de la filosofía que estudia las intuiciones puras, sabemos que hay dos, el espacio y el tiempo. Recién hemos dedicado algunos minutos a explicar la naturaleza intuitiva del espacio. La imposibilidad de percibir sin la noción de espacios, sin la intuición del espacio, y su carácter fundamentalmente universal o trascendental. Bueno, la materia con la que se estructura las intuiciones puras son las sensaciones. Los conceptos puros, a priori, son las 12 categorías que veremos la semana que viene, vienen dadas por las sensaciones que ordena en el espacio y el tiempo la sensibilidad. Ahora bien, no hay materialidad para las ideas trascendentales de alma, mundo y Dios. Lo que sí tenemos es la cultura de pensar en esos términos, pero esos términos, como hemos visto, no son de carácter empírico y por lo tanto no son objeto de la ciencia. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Hoy es la clase del 30 de agosto del 2021. Nos vemos. Chao.